Bien, nuestro ponente el día de hoy es médico cirujano con especialidad en nefrología de la Universidad Mayor de San Marcos, médico asistente del Departamento de Nefrología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y coordinador del programa de trasplante renal Grupo ABO incompatible del Departamento de Nefrología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Adelante, doctor, por favor, bienvenido. Gracias. Buenas tardes con todos. Vayan las primeras palabras para agradecer a la organización por la gentil invitación que han tenido para conmigo para poder compartir en estos minutos un tema interesante. En realidad tenemos dos temas interesantes. El primero es un poquito de la evolución histórica y de cómo nosotros hemos llegado hasta donde estamos, que es la evolución del trasplante renal en el mundo, particularmente en el Perú. ¿Y qué significó la pandemia del COVID para todo el sistema o el aparataje del trasplante renal, que es bastante complicado? Entonces, ah, llegar al tratamiento inmunosupresor que tenemos actualmente, llegar a las técnicas quirúrgicas que nosotros podemos mantener, ha sido no solamente una evolución constante con el transcurrir del tiempo y de los años, sino también un esfuerzo no solamente de un poco o un puñado de médicos y personal de salud, sino que ha sido en general una competencia saludable entre varios centros trasplantadores a nivel mundial, que es lo que vamos a ver. Entonces, en cuanto a la evolución histórica del trasplante, nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás. ¿Cuánto? Incluso algunos datan hasta 3.500 años antes de Cristo en Egipto, en donde los médicos, en ese tiempo, los sanadores en Egipto, eh, mediante sus creencias mágico-religiosas, tenían la concepción de que las personas podían tener muchas características de los animales, y es por eso que tenían o cabeza de halcón, o cabeza de lobo, o cabeza de algún animal que tuviese una característica específica. También lo tenemos en la mitología griega, en donde tenemos los centauros, y siempre combina, en general, los faunos en la mitología o en las historias de España, ¿no? Mitad cabra, mitad hombre, mitad caballo, mitad hombre, y esto nos dice de que hay, pues, en general, en nuestra concepción mágica, que podemos tener alguna, algunas características de otras especies. Y estamos hablando en general de un xenotrasplante, ¿no? Que es utilizar cuerpos o órganos de animales dentro del cuerpo o órganos de los seres humanos, ¿no? Pero es en la India, en 700 años antes de Cristo, en donde se describen que los médicos hindúes hicieron autotransplantes. Estos autotransplantes eran trasplantes de piel, de colgajos de piel, de los miembros inferiores hacia la cara. Entonces, ya por ahí tenían ellos la concepción de que podía restablecerse o regenerarse los tejidos de una persona. Y estos textos están descritos, pues, en sus evidencias de sus tratados de esa época. También en la Edad Media nosotros evidenciamos la presencia de algunos trasplantes, y por eso tenemos a Cosme y Damián, que eran dos hermanos médicos y que hacían digamos, trasplantes de partes de miembros de algunas personas. En el caso de la pintura que nosotros estamos evidenciando, era una persona famosa porque era un papa, si mal no recuerdo, era uno de los Constantinos, en la cual había perdido o se había cercenado su miembro inferior izquierdo, y encontraron un miembro inferior, una pierna izquierda de un cadáver,
y se lo colocaron. Entonces estamos hablando de ahí de un trasplante de la misma especie, pero de una extremidad, ¿no? Obviamente que esto no iba a funcionar porque no tenían las técnicas para poder hacerlo viable, pero tenían ya la concepción de, y dentro de esto, de la parte mágica y religiosa, de poder hacer trasplantes dentro de los conocimientos que ellos podían tener. Entonces, no es que el trasplante esté o sea una idea del siglo pasado, del siglo XX y del siglo XXI. Esto ya lo tiene como humanidad, como concepto de la humanidad de muchos años atrás. Ya a partir de 1900 en adelante, principalmente en Europa, había centros que se dedicaron muy fuertemente al estudio de básicamente las técnicas quirúrgicas para poder lograr, en este caso ya nos vamos a centrar en el trasplante renal. ¿Y cuáles eran las partes fundamentales las dificultades fundamentales que ellos pudiesen tener? Era el poder hacer la anastomosis vasculares, en donde necesitaban realizar la unión de los vasos, tanto la arteria renal a un vaso de la persona, del receptor, y de la vena renal. Y es tres centros investigadores, uno en Francia, en la ciudad de Lyon, otro en Austria, en la ciudad de Viena, y otro en Bucarest. Estos tres centros se pusieron a competir y empezaron a tener resultados. Por ejemplo, Von de Castello en Viena realizó un trasplante renal de un perrito hacia otro perrito. En Bucarest, Ullmann también logró trasplantes, retirar un riñón de un perrito y colocárselo en una extremidad, ¿no? El autotransplante en animales. Pero ya en Francia, en Lyon, tenemos a Yabulay en 1906, en donde él ya hizo un trasplante en la cual el riñón fue hecho en un humano, ¿no? Lamentablemente, si bien es cierto, manejaban las técnicas quirúrgicas y las iban implementando mucho más rápido, había esa evolución, la tasa de funcionamiento o de éxito o de viabilidad de estos injertos renales eran pocas. Alexis Carrel en 1905 en Estados Unidos logró hacer las anastomosis término-terminales tanto de arteria como de vena para poder anastomosar de una manera adecuada y lograr la irrigación hacia el injerto que se le estaba colocando. Esta técnica le hizo merecedor en 1912 del premio Nobel por su aporte para el trasplante de órganos. Como le decía, en Francia estaban también manejando lo que es el avance en el trasplante renal y básicamente en la técnica. En ellos estaban tratando de trasplantar riñones de conejos hacia personas humanas. Y nos decían, ¿no? El resultado es excelente. Pero en el día 16 el niño fallece. Y fallece por una congestión pulmonar porque días antes había una disminución del volumen urinario y presentaban signos de uremia, ¿no? De vómitos. Entonces, si bien es cierto, había un avance en la parte técnica, no tenían el avance o la concepción de la inmunosupresión para poder controlar el sistema inmunológico. Y ahí ellos plantearon dos hipótesis. La primera, que era la de la hipótesis de la atrepsia, en donde decían,
cada vez que nosotros retiramos un órgano vital, se va una sustancia vital dentro de ese órgano hacia la otra persona y esto causa el rechazo. Y otros planteaban la hipótesis de la inmunidad, en la cual decían, debe haber algunos sistemas en los cuales reconocen lo propio de lo propio y lo propio de lo extraño. Entonces ya iban fundamentando sus teorías que eran los pilares para tener luego la inmunosupresión, que es la que nos ha logrado tener trasplantes exitosos hasta hoy en día. Yabulay, como les decía, en la escuela de Lyon, en 1906, logró hacer senotrasplantes, trasplantes de riñones de cerditos hacia humanos, en la cual, si bien es cierto, técnicamente tenían éxito, la falla del injerto se daba al tercer día, incluso de ganado equino, fallaban al noveno día. Entonces, había un avance, como les decía, en la parte técnica, pero la parte inmunológica era el inconveniente. En Alemania, en 1909, como estamos viendo todos, es normalmente a inicios del siglo XX, también habían descrito sus avances en los trasplantes, senotrasplantes de una especie distinta hacia otra especie distinta, a los trasplantes de especies de la misma, entre individuos de la misma especie, y habían descrito el trasplante de monitos hacia personas. En Nueva York también habían visto trasplantes de modelos de equinos hacia humanos. Y ya en 1926 describían trasplantes entre modelos animales. Voronoi sí puso un hito. Este médico ucraniano con su equipo logró hacer un trasplante en donde fue un donante cadavérico y se colocó en el muslo del paciente receptor. Este paciente receptor tenía unas características, que había hecho una falla renal aguda debido a una intoxicación por mercurio y que lograron tener a este riñón funcionante 6 horas. Se lo colocaron en el muslo cerca a la ingle. Ya eran avances, sin embargo las sobrevidas eran bastante pobres, ¿no? Entonces acá le tomaron su radiografía en donde se evidenciaba que existía la presencia del órgano en el muslo del paciente. La Segunda Guerra Mundial sí nos dio un impulso, un salto cualitativo en todo lo que es ya no la técnica quirúrgica, sino en los conceptos o los principios básicos de la inmunosupresión. Y acá tenemos los avances de Peter Medawar, en donde ellos estudiaron el rechazo en los injertos, en los aloinjertos de piel en conejos, en donde hacían el trasplante de piel de un conejito a otro, pero ya empezaban a evidenciar el suero del conejo con los linfocitos del conejo inyectados previamente. Y se daban cuenta que los que los que no lo utilizaban iban a rechazos y los que utilizaban solamente suero también iban a rechazos, pero los que colocaban linfocitos, es decir, células, ellos llegaban a un rechazo mucho más rápido, en 4 horas, y los otros toleraban 12 horas más. ¿Qué quería decir? En las cuales ellos ya evidenciaron que habían células, y dentro de estas células los linfocitos eran los que tenían un papel fundamental en el rechazo del tejido, en este caso de los conejos. En 1950, en Estados Unidos, hicieron un trasplante a la paciente Ruth Tucker, de 44 años de edad, en Indiana.
ella recibió el primer trasplante en en el 17 de junio de 1950, en donde estuvo 4 años después de la operación y mejoró su estilo de vida. Murió por una obstrucción coronaria después del trasplante. Entonces, ya empezaron a tener mejorías tanto en la técnica como en la sobrevida del paciente y la sobrevida del injerto renal. En ese momento, ellos ya estaban postulando que podían utilizar técnicas inmunosupresoras. Dentro de estas técnicas inmunosupresoras, en escuelas de Inglaterra y de Dinamarca, empezaron el estudio del rechazo y se dieron cuenta de que irradiando, haciendo irradiaciones o radiaciones linfáticas totales, podían lograr la sobrevida de estos pacientes y la viabilidad del injerto. En 1958, en 1954, Murray, Merrill y Harrison también lograron el trasplante renal exitoso de hermanos univitelinos, eran gemelos, en donde el receptor y el donante. Entonces, le daba, como eran gemelos idénticos, la parte de la inmunosupresión era bastante poca. ¿Por qué? Porque la tolerancia, y este era uno de los conceptos en los cuales empezaron a tenerlos, permitía que hubiese una sobrevida mayor. Y ahí empezaron a tener trasplantes renales exitosos. Este paciente vivió varios años posteriormente. Entonces, dos pilares básicos. La técnica operatoria, que lograron realizarla a inicios del siglo XIX, en donde principalmente nosotros vamos a colocar, inicialmente eran ortotópicos. ¿Qué significa ortotópico? Vamos a hacerla. Si nosotros tenemos, imaginemos que el corazón está acá, y nuestros riñoncitos están acá, tenemos la aorta que va así, y acá se divide en arterias ilíacas primitivas, y luego arterias ilíacas internas y arterias ilíacas externas, que ya van hacia los miembros inferiores. Entonces, inicialmente los trasplantes eran ortotópicos, que significaban que lo colocaban, sacaban el riñón malo y colocaban en la misma posición el riñón trasplantado. Ya Yabulay postuló de que podían hacer una incisión, vamos a cambiar de color, que es una incisión en J en la fosa ilíaca derecha para poder acceder a la arteria ilíaca externa, y si queremos ser un poquito más altos, en la ilíaca primitiva. La posición del injerto renal, del riñoncito, era retroperitoneal. Luego no teníamos que abrir el peritoneo para colocar el nuevo injerto renal. Y finalmente nos daba otra ventaja, que nosotros podíamos colocar muy cerca de la vejiga el riñón, y el uréter no tenía complicaciones por el tamaño que nosotros pudiésemos tener. Entonces, ya habían completado no solamente la parte de la anastomosis vascular, sino la implicancia del uréter era mucho más fácil de poder acceder a la vejiga que hacer una conexión distal de uréter-uréter término-terminal. Entonces, normalmente esta técnica quirúrgica de la colocación en la fosa ilíaca derecha del injerto renal quedó ya hasta ahora. ¿Podemos hacerla en la derecha? ¿Podemos hacerla en la izquierda? Sí, claro que sí. ¿Cuál es la ventaja de la derecha? Que estamos mucho más pegados
a las venas renales, como para que puedan, porque normalmente el problema es la vena corta del injerto renal, que necesitan más tela los cardiovasculares para poderlo colocar, ¿no? Si se van a la izquierda, la vena que va acá es un poco más distal, entonces la vena ilíaca externa o ilíaca primitiva van a estar un poquito más alejadas. Esos centímetros son determinantes para que puedan hacer una buena anastomosis. Normalmente eligen la fosa ilíaca derecha para poder hacerlo. Entonces, la técnica queda en casos en los cuales necesiten hacer un trasplante renal ortotópico, pues ya sería distinto, pero normalmente va a ser en fosa ilíaca derecha. El otro inconveniente que les manifestaba era la inmunosupresión. ¿Cómo lograr que estos pacientes no pierdan el riñón en horas, no lo pierdan en días, sino que tengan un fenómeno de tolerancia al tejido extraño? Y como les manifestaba, empezaron a utilizar normalmente lo que es la irradiación total. En algunos, o inicialmente en el Perú, también utilizaban radiaciones localizadas en la zona del injerto implantado para poder hacer una disminución de la inmunidad del paciente. Y usar corticoides o esteroides a altas dosis. Por eso es que la mayoría de los primeros pacientes trasplantados tenían su Cushing bastante marcado. O sea, los efectos adversos de los esteroides eran muy evidentes, ¿no? La osteoporosis, así como también la jiba y los cachetitos bastante grandes. En 1960 a 62 ya hay grandes avances para poder tener lo que es el primer tratamiento inmunosupresor. Este primer tratamiento inmunosupresor fue un derivado de la 6-mercaptopurina, usados en tratamientos oncológicos y que finalmente derivaron en la azatioprina. Azatioprina permitió disminuir la dosis de corticoides y disminuir o descartar ya las radiaciones que se utilizaban en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque las radiaciones lo llevaban a unas pancitopenias totales y los fenómenos infecciosos eran bastante agudos. Entonces ya no se morían por rechazo, sino se morían por infecciones. El uso de azatioprina permitió disminuir los esteroides y permitió disminuir o retirar lo que son las radiaciones localizadas o generalizadas. Pero teníamos otro problema, que era la sobrevida. Al año, el fallo de riñón era más o menos del 50%. Es decir, trasplantaban 10 pacientes, 5 seguían activos, 5 perdían su riñón. En el 63 ya plantearon el primer esquema inmunosupresor doble, que era de prednisolona más azatioprina. Con esto empezamos a tener, y finalmente con el uso de anticalcineurínicos, piedra angular de, de la inmunosupresión, que es la ciclosporina, logramos tener sobrevidas del riñón de 65 al 80% a partir de 1965. Entonces, uno de los primeros trasplantes lo hicieron en Estados Unidos. Desde 1954 en adelante se han realizado 104.065 trasplantes de órganos sólidos. O sea, lo que se ha avanzado en más o menos 70 años, 80 años, ha sido bastante en cuanto al conocimiento y la aplicación del trasplante. La tasa mundial de trasplantes renales en diferentes regiones del mundo es diversa y van desde menos de 2, como en nuestro país, hasta más de 45 por millón de habitantes en países que tienen una tasa de procura mucho más elevada. Porque acá, digamos, solucionamos los problemas que es la parte quirúrgica para colocarlos el injerto renal
la parte inmunosupresora con el primer esquema triple, que es corticoides, y el uso de azatioprina y el uso de ciclosporina nos permitió disminuir la dosis de corticoide que se utilizaba y por tanto disminuir los efectos adversos de corticoide, mejorar la sobrevida renal, pero no nos solucionaba. ¿Por qué? Porque como ya empezaron a ser exitosos en las sobrevidas, empezaron a trasplantar más. Pero no nos aseguraba lo que era la materia prima, que eran los órganos. Estos órganos normalmente son de trasplante, perdón, de pacientes cadavéricos, de pacientes fallecidos o de pacientes vivos pacientes vivos relacionados, ¿no? En el Perú hubieron dos grandecitos y se ganaron en realidad por meses, si nos vamos a dar cuenta. Tenemos nosotros un libro texto clásico en la parte quirúrgica, que es el libro del doctor Romero Torres. El doctor Raúl Romero Torres, que en el Hospital Naval, hizo el primer trasplante renal exitoso el 9 de agosto de 1969. Y fue un donante vivo relacionado. En octubre, unos mesecitos después del mismo año, el doctor Marino Molina realizó también su primer trasplante en la Seguridad Social. El paciente fue un niño que recibió el riñón de su papá y vivió 19 años. Entonces, ya en 1969 en el Perú se sentó el primer hito del trasplante renal en adelante, hasta nuestros días. Los datos, ya en cantidades, nos demuestran que lo que es trasplante renal es una curva casi plana. Los pacientes que están esperando un trasplante renal van en aumento, los que están en lista de espera, y que los pacientes que están en diálisis aumentan mucho más. Estamos convencidos que la terapia de reemplazo renal, la mejor, es el trasplante renal. Pero y es que no se da abasto para poder compensar la cantidad de pacientes que llegan a diálisis, que llegan a terapia de reemplazo renal dialítica. Y eso no solamente viene desde antes, mucho más antes de los 2000, sino que son proyecciones hasta el 2010. Y es por eso que, digamos que en eSalud, que es el lugar en donde tienen un poquito más desarrollado la logística del aparataje del trasplante, básicamente de procura, es que han logrado tener centros explantadores y transplantadores. Es decir, que pueden conseguir el riñón donante cadavérico y lo pueden colocar, que son los que están en eso. Centros trasplantadores, que les puede llegar el riñón y se lo pueden colocar a las personas, como en Trujillo, como en Cusco. Centros explantadores, es decir, que pueden sacar riñones, como en Huancayo, y que están en implementaciones, y esto ya es una cuestión antigua, porque Sabogal ya tiene su programa de trasplante renal bastante hecho y en forma. Y bueno, ICAM. Entonces, también ese es por el lado de salud. MINSA con el Hospital Cayetano Heredia también tiene su programa de trasplante renal. Y no olvidemos también de la parte privada en las clínicas, tanto Delgado como ICA. En cuanto a proporciones de salud, y estos son pues décadas anteriores, entre 1969 hasta 2008, era bastante la diferencia, ¿no? Hubo un tiempo en la cual se hizo bastante énfasis en el tratamiento del trasplante renal, si mal no recuerdo, en la época de los 90 en adelante.
¿Qué pasó con la pandemia del COVID? Eh, Recordemos, creo que todos lo hemos pasado, que de la noche a la mañana nos mandaron a la casa y nos dijeron 15 días, y de 15 días en 15 días nos quedamos meses tras meses, tras meses, tras meses aislados. Lo que es logística de trasplante quedó inhabilitado, se desarticuló, tanto para Procura como para los centros trasplantadores. Teníamos la duda, el inconveniente de qué podría pasar si es que el paciente trasplantado con inmunosupresión potente, normalmente en los primeros días post-trasplante o en los primeros días del trasplante, la inmunosupresión es la parte más fuerte, ¿no? Es la fase más fuerte de la inmunosupresor. Pasado el primer año, ya la inmunosupresor tiende a ser mucho más baja, mucho, mucho más baja. Entonces, estaba la duda de cómo reaccionaría el paciente que potencialmente nosotros le pudiésemos poner un injerto eh, con COVID, con viremia del SARS-CoV-2, o alguno del personal encargado que pudiese estar infectado y que transmitiese la infección, ¿no? En ese momento no teníamos vacunas, no teníamos nada, ¿no? Entonces se desarticuló todo completamente. Y ya posteriormente, a partir de, si mal no recuerdo, 2022 en adelante, empezaron ya a tener lo que es las donaciones. Teníamos ya lo que es el PCR para SARS-CoV-2, en las cuales, por ejemplo, en el Hospital Revalidati empezábamos haciendo el aislamiento del donante receptor, les tomábamos sus pruebas PCR y tomábamos prueba PCR a todos los participantes en el operativo de trasplante. Si todos eran negativos, podía realizarse el trasplante, ¿no? Algunos hacían el aislamiento dentro de la unidad de trasplante previo al trasplante renal donante vivo. El cadavérico no lo pudimos implementar. Pues normalmente en el cadavérico se necesita rapidez de tener los resultados para ver si es que se podían realizar o no, ¿no? Entonces, era una situación complicada. Poco a poco, ya con las vacunas, se fue perdiendo el miedo y se fue dando cuenta uno de que podíamos regresar a la nueva normalidad y empezamos nuevamente a reactivar los programas de trasplante renal, ¿no? Entonces, en estado de emergencia, solamente 63 de pacientes de 110 pudieron recibir un trasplante renal, a diferencia del 2019, que se realizaba pues 372 trasplantes, ¿no? La razón principal por la cual los trasplantes disminuían considerablemente es que las salas de emergencias y las unidades de cuidados intensivos de los hospitales estaban repletos de pacientes que estaban infectados, ¿no? La fuente potencial de donantes de órganos y tejidos fueron destinadas hasta un 80% a la atención de los pacientes con coronavirus. En julio del 2022, 7.000 peruanos esperaban un donante de órganos para salvar sus vidas y esto fue acumulándose. En general, hubo una sincerización en los datos de los pacientes que estaban esperando un trasplante. Muchos de ellos fallecieron. Los pacientes trasplantados tuvieron una alta tasa de mortalidad en las epidemias de coronavirus. Los pacientes en diálisis de igual manera comparados con los que no tenían diálisis. Muchos de ellos fallecieron. Eso llevó a la depuración y a la actualización de los pacientes que estaban en lista de espera y volver a implementar la máquina, ¿no? Según la información de DICDOT, el órgano con mayor demanda es el trasplante de riñón,
existiendo en la actualidad 718 personas en lista de espera. Las de córnea son las de tejido, es el tejido más demandado, y que normalmente son de 6.372 pacientes que están en lista de espera con indicación de trasplante de córnea. Entonces, cabe indicar que pese a la pandemia de COVID, se han seguido haciendo trasplantes de órganos. En el 2020 se hicieron 2.005 trasplantes y en el 21 se hicieron 283. A medida que iban avanzando, esto se ha tendido a medio normalizar, ¿no? Muy bien. Esto es en cuanto a la evolución del trasplante en el Perú y en el mundo. El segundo tema, o el tercer tema que es de la tarde, ya viene a dar los tipos de trasplante renal y sus características inmunológicas. Si tuviesen alguna pregunta, estaría gustoso de poder contestar. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Recuerden que pueden activar su micrófono o también pueden hacer sus preguntas mediante el botón del chat, ¿no? Al parecer todo quedó claro, doctor César. En todo caso, hay que esperar que los participantes piensen sus preguntas para ya al finalizar la ponencia ya lo hagan, ¿no? Continuemos con O el si siguiente tuviesen tema. si alguien tuviese alguna, colocan que no pueden realizar preguntas, pero sí se puede leer, ¿eh? Ajá. A ver, pacientes en lista de espera este año. Tengo el dato de pacientes en la unidad, en el Hospital Rebagliati de trasplante renal. Acá hemos tenido un inconveniente. Como le dije, se reunieron en la gerencia de trasplante, de Procura y Trasplante, y empezaron a depurar la lista de espera. Nosotros teníamos una lista de más o menos 600, 700 pacientes en diálisis hasta el 2019 en lista de espera. De estos, fallecieron más o menos un 30%. Y de los que quedaron, ya con 2 años de desactualización, se decidió volver a actualizar los exámenes y las evaluaciones de estos pacientes. Recordemos que para poder ser candidato para un trasplante renal, debemos, yo le digo así a los pacientes, ¿no? Debemos asegurar 3 cosas. El primero, que no tenga cáncer. El segundo, que no tenga infecciones latentes que producto de la inmunosupresión se vayan a activar. Y el tercero, que pueda salir vivo de la cirugía. Para eso tenemos que evaluar la parte del riesgo cardiológico, del riesgo neumológico, hacer la evaluación completa de todos los órganos y sistemas, pulmones, el sistema digestivo. Les pedimos una endoscopía, les pedimos una colonoscopía, los mayores de 60 años, o en su defecto un colon varitado doble contraste. Si es mujer, la mamografía, el Papa Nicolau de cuello uterino. En algunos casos solamente radiografía de tórax y eco de abdomen. En otros casos que haya tenido antecedente de tuberculosis o de algún problema pulmonar, una tomografía. Los BKs de esputo si hubiesen tenido problemas. El TORCH, importante para ver si han tenido citomegalovirus en la infancia. Evaluación por urología para ver la viabilidad de la vía urinaria, tanto de uréteres como de vejiga y uretra, porque muchos de los pacientes son anúricos, ¿no? Estos pacientes anúricos hacen microvejigas, entonces luego van a tener que tener una hidrodistensión previa al trasplante renal. Entonces empezamos a ver esas situaciones para poder mejorar y actualizar a los pacientes, ¿no?
Me preguntan cuál sería la estrategia adecuada para incrementar o mejorar la tasa de donación. Genial. Ah, tenemos acá que diferenciar dos cosas que son importantes. La primera es ay, perdón, se desactivó por acá. Vamos, recordemos de que para poder trasplantar es un binomio, el donante y el receptor. El receptor lo vamos a tener con los pacientes con enfermedad renal crónica que necesitan una terapia de reemplazo renal o que estén cerca de recibir una terapia de reemplazo o que estén cerca de la diálisis, del estadio 5 de la enfermedad renal crónica, ¿no? Normalmente con una depuración menos de 30 ya podemos empezar a prepararlos e incluso tener un trasplante anticipado. Es decir, sin llegar a diálisis, podemos optar por el trasplante. Y la otra parte del binomio es el donante. Y el donante nosotros lo vamos a poder recibir de dos fuentes. O es un donante cadavérico o es un donante vivo relacionado. En cuanto a donante vivo relacionado, ¿qué dice la ley? Que es fundamental para poder proceder a hacer los donantes vivos relacionados. La ley dice de que podemos nosotros efectuar de manera legal un trasplante renal donante vivo relacionado si son familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, en línea vertical o en línea horizontal. Es decir, hasta los primos de 4º grado de consanguinidad pueden ser candidatos legalmente aptos para poder ser trasplantados de donante vivo. O su pareja o cónyuge. O están casados o son convivientes con más de 2 años. O, y acá viene lo un poco más difícil, que sea un donante altruista, pero que comparta 3 compatibilidades. Dentro de estas 3 compatibilidades, tiene que ser un DR. Lo cual limita la donación de pacientes que sean extraños, ¿no? Que no sean dentro de la familia. El espíritu de la ley era evitar o disminuir la probabilidad de trasplantes renales no relacionados, como en algún momento se estuvo realizando, ¿no? Entonces, por ese lado, incentivar a los pacientes o a los familiares de los pacientes que puedan, de una manera altruista, decidirse para donarle a sus familiares que están en diálisis. Y ahí tenemos que hacer la diferencia entre enfermedades renales genéticas versus las no genéticas, ¿no? A veces el donante, que normalmente es la mamá para un pequeño, para un niño, o el papá, en menor de los casos, pudiese tener la misma enfermedad. O sea, si es un paciente que pierde el riñón por poliquistosis renal, es probable que los papás le hayan transmitido el gen de esa poliquistosis, ¿no? Entonces, por más que quieran, el problema de la donación por la etiología de la poliquistosis no se va a dar. Por el otro lado, entonces ahí básicamente es la concientización de las familias como para que se animen a donar y va muy bien en los pacientes de trasplante renal pediátricos. La gran cantidad de pacientes de donantes o de riñones que se utilizan van a ser un trasplante renal donante cadavérico. Recordemos que para el trasplante renal donante vivo solamente podemos usar un riñón, en el cadavérico podemos utilizar los dos. Estos 2 riñones puede ser uno para un paciente y otro para otro paciente. Entonces, de un cadavérico podemos trasplantar a 2 pacientes o a 2 receptores. Y el problema que tenemos acá, aparte de las compatibilidades de grupo, que ya vamos a ver en el siguiente tema, y la compatibilidad del HLA, es que imaginen
que la fuente de estos pacientes van a ser, normalmente en el Perú, de muerte encefálica. Esa muerte encefálica o es por pacientes que tienen una malformación arteriovenosa cerebral, que se les haya roto un aneurisma y sangró y el cerebro ya no va a volver a ser viable, y en que normalmente son personas jóvenes, o en accidentes de tránsito en las cuales las personas sanas fallecen en los accidentes automovilísticos, y que en el momento del dolor las familias accedan a dar vida a otras pacientes, a otras personas que ni las conocen, ¿no? Entonces, es un problema cultural, es un problema social, un problema educativo también, en la cual deberían ellos entender de que, si bien es cierto, en un momento profundo de dolor, en donde un familiar muy querido ha pasado a la otra vida, la decisión de ellos de poder dar vida a otras personas sería fundamental, ¿no? Entonces, nos falta mucha educación para eso. Siempre me preguntan, "Oh, ¿y por qué funciona en otros países?". Uno, el nivel de cultura es distinto, y dos, y a lo mejor la monitorización que tienen en la monitorización que tienen en los potenciales donantes cadavéricos en las unidades de cuidados intensivos y emergencias es mucho más intenso. Ellos tienen su coordinador de procura que va reportando semanalmente quiénes son los potenciales y se van acercando a ellos. No tiene, el usiólogo tiene mucha más, tiene mucho más compromiso para la donación de órganos, ¿no? Entonces ahí funciona un poco más, porque la retroalimentación tanto para la ONT en España es mucho más en vertical, ¿no? Es mucho más intenso, ¿no? Aparte de tener la parte informativa de medios sociales para poder concientizar la donación mucho más desarrollada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más que tengan? ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Pueden alzar su manita para activarles el micrófono también. Parece que todo quedó claro, doctor César. Continuamos con el siguiente. A ver, no hay ninguna pregunta. Continuamos con el siguiente tema, doctor. Ya, perfecto.